van a asaltar, te van a golpear, te van a insultar, no sé, te van a hacer daño ahí, te está esperando alguien que te quiere hacer daño. ¿Usted iría a ese lugar? No. No, ¿verdad? Es un mecanismo que Dios puso en el ser humano, que nos lleva a evitar ser dañados, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos que alguien nos va a dañar, o cuando sentimos que algo nos va a hacer daño, pues evitamos, ¿verdad?, ser dañados. Ese mecanismo se llama temor. El temor no es malo, porque evita que, por ejemplo, que suframos accidentes. El temor, por ejemplo, evita que a lo mejor nos crucemos corriendo Canal de Churubusco. ¿Por qué? Porque pues, queremos guardar nuestra vida, ¿verdad? Entonces el temor es bueno, pero siempre y cuando sea en una medida correcta y siempre y cuando sea nada más cuando el peligro es en realidad inminente. Pero muchas veces los temores que sentimos son absurdos, porque a veces nos vivimos temiendo cosas que ni siquiera van a suceder. A veces no vamos a tal lugar porque decimos, no, es que si voy, fulana me va a decir esto. O, por ejemplo, los hijos, no le voy a decir esto a mi papá, porque si se entera, no, me va a dar un castigo, pero así tremendo, ¿no? Por lo que hice. Y nos las vivimos teniendo cosas. Y el problema peor, es cuando por ese temor tomamos decisiones que van en contra de nuestras convicciones. Muchas veces cuando sentimos temor, hacemos cosas que en una situación normal no nos atreveríamos a hacer, por temor. Llegamos a tomar decisiones muy equivocadas. Insisto, a veces queriendo evitar cosas que ni siquiera van a pasar. Y sin embargo, al tomar esas decisiones equivocadas, pues sí provocamos cosas que no tenían por qué haber pasado, ¿verdad? Entonces, les digo, vamos a comenzar el mensaje de hoy reflexionando sobre algunos ejemplos, solo algunos, no estoy diciendo que estos son todos los casos, pero les quiero mencionar unos ejemplos de algunos de los errores en los que caemos los seres humanos cuando actuamos por temor. Entonces, si usted trajo su Biblia, le voy a pedir que la abra. Yo los voy a traer como de un texto a otro, entonces pónganse listos. Juan 19:38. ¿Ok? Juan 19:38 y dice así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ¿por qué? Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ok. José de Arimatea era un miembro respetable del concilio judío llamado Sanedrín. Él, junto con Nicodemo, habían estado presentes cuando en ese concilio se hizo un juicio contra un hombre inocente llamado Jesús de Nazaret. Ellos estaban ahí presentes y no habían estado de acuerdo ninguno de ellos dos con lo que decidieron los demás sacerdotes y miembros del concilio. Ellos no estuvieron de acuerdo. Eran hombres justos y eran hombres temerosos de Dios, José de Arimatea y Nicodemo. Pero aquí, en este texto que acabamos de leer en Juan, podemos ver cómo dice algo muy interesante. Dice que José de Arimatea era, ¿qué? Discípulo
de Jesús, pero secretamente, por temor de los judíos. No quería que se enteraran los demás que era cristiano. ¿Se parece mucho a muchos casos de hoy en día, no le parece? Amén. Un montón de cristianos de la secreta. Estos no son policías de la secreta, son cristianos de la secreta. Solo ellos saben que son cristianos. Solo ellos saben. Porque tienen vergüenza de decir que son cristianos. Les da vergüenza decir yo leo la Biblia, yo temo a Dios. Les da vergüenza decir no, yo no voy a participar de esto, yo creo en Jesucristo, soy su discípulo. Y andan como cristianos de la secreta. Ese es el primer error que se comete por temor. ¿Por temor a qué? ¿Qué es lo que pasaba en el caso de José de Arimatea? Pues que era miembro de un club muy exclusivo y él no quería dejar de pertenecer a ese club, no quería dejar de tener esa influencia. Entonces, por temor a ser casi excluido de todo lo que es el ámbito de la religión judía, por temor, él dijo, no, sí soy discípulo de Jesús, pero nada más por las noches lo visito. Así como Nicodemo también, ¿no? Muy bien, bueno, ahora, fíjese que José de Arimatea no era el único. Ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 12, versículo 42, Juan 12, 42 dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Quiénes creyeron en él? Muchos. Oh, no. Lea bien, por favor, porque no sé si usted acaba de leer lo mismo que yo. Los gobernantes judíos creían en quién? ¿En quién es él? Jesucristo. Dice, con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de quiénes? Los fariseos. De los fariseos, de los religiosos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces nos damos cuenta aquí que, bueno, José de Arimatea no era el único que andaba con el ser cristiano de la secreta, ¿verdad? Como que esto era algo que juntaba a más personas. Y es de notarse que de las personas que están hablando aquí son personas con autoridad. Estaba hablando de gobernantes. Y aún ellos tenían miedo de ser, aquí dice, expulsados de la sinagoga. Que se les prohibiera el paso a la sinagoga por declararse discípulos de Jesús. Por decir, yo creo que ese hombre es el Mesías. Por temor a no ser expulsados, ellos no declaraban que tenían la fe en Jesucristo. Fíjese. Ahora, entonces vemos aquí como ese temor a perder, no sé, privilegios, a ser rechazados, a ser condenados, ¿verdad? Pues generalmente, a veces no queremos perder amistades, ¿verdad? También, a veces no queremos que, ay, no, es que si le digo a mis amigos que soy cristiano, pues ya nadie me va a hablar, ¿no? Todo el mundo me va a ver como, ay, ahí viene el aleluya, el raro, ¿no? Entonces, eso lleva a muchos de los discípulos de Jesucristo a convertirse en cristianos de la secreta. Y son muchas las personas que no quieren que nadie se entere de que son cristianos por esto, por temor a que se burlen de ellos y que los excluyan, pues de algún grupo en especial. Ahora voy a hablar de otros dos errores que se cometen y se trata de que también hay muchas personas que dicen ser discípulos de Jesús, pero que no estarían dispuestos a sostener su fe o sus convicciones si su vida
o la vida de un ser querido estuviera en juego. Es muy fácil decir, yo soy cristiano. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran, tengo aquí a tu hijo, si no niegas tu fe, lo mato? ¿Sostendría usted su fe en Jesucristo? ¿Seguiría diciendo, yo creo en Jesucristo hasta la muerte? Porque Jesucristo dijo que el que ame a padre o madre, a hijo o a hija más que a él, no es digno de él. No es un digno de sí. A veces ostentamos un nombre que no merecemos porque nos decimos, oye, soy cristiano. Pues es muy fácil decir, pero a la hora de los hechos es cuando se demuestra quién de veras es discípulo de Cristo y quién no. Abran su Biblia en Mateo 26. De los versículos 31 al 35, viene una historia que todo el mundo conocemos y todo el mundo estuvo recordando esta semana. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos más cercanos. Estaba en la cena del Señor, en la última cena, estaba en la última cena con sus 12 discípulos y Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y vamos a leer todos juntos la última frase. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sí, porque todo el mundo sabe que Pedro dijo, no, yo nunca te negaré hasta la muerte. Pero no fue Pedro el único. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron, yo soy tu discípulo y yo voy a defender mi fe hasta la muerte y no te voy a negar nunca. Y unas horas después, todos sabemos que Pedro negó a Cristo y todos los discípulos se fueron a esconder. Por temor a ser apresados junto con Jesucristo. Y no solo apresados, sino pues condenados a algún tipo de castigo. Posiblemente ellos no estaban pensando en la crucifixión, precisamente, pero sí sabían que si los apresaban por cualquier motivo, pues los romanos eran buenos para poner castigos, ¿verdad? Entonces, fíjese, ellos se les hizo muy fácil decir, no, nosotros contigo hasta la muerte. Pero a la hora de que su vida estuvo en juego, ahí ya la fe se tambaleó. Y entonces, ¿qué pasó en el caso específico del apóstol Pedro? ¿Qué pasó en el caso de él? Mire, vamos, en el Evangelio según San Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahí mismo en Juan 18, pero en los versículos 26 y 27 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Antes de esto, Pedro ya lo había negado que conocía a Jesús con la portera.
Desde que él entra al patio del sumo sacerdote, la portera le dice, oye, ¿qué tú no eres discípulo? No, me confundes con alguien más, ¿no? Y bueno, esa es otra historia que algún otro día les contaré, pero ahorita me voy a enfocar en esto. Pedro había cometido el error de que envalentonadamente había agarrado una espada, le había mochado la oreja al siervo, a uno de los siervos del sumo sacerdote. Sabemos que Cristo hizo el milagro de restaurar la oreja, entonces finalmente el siervo, digamos que no sufrió ningún daño, fue restaurado, fue sanado milagrosamente. Pero el hecho es que Pedro tenía ese antecedente de haber agredido a un siervo del sumo sacerdote. ¿Y a dónde es donde acababa de entrar Pedro? A la casa del sumo sacerdote. Y ahí estaba otro siervo del sumo sacerdote, que además de ser siervo del sumo sacerdote, era pariente de Malco, al que le habían mochado la oreja. Entonces, este otro siervo, número 1, era pariente del agredido. Y número 2, pues, él había estado presente, o sea, en el grupo que fueron a arrestar a Jesucristo. Él estaba entre ellos, porque él dice, ¿qué no te vi allá en el huerto? Entonces, ¿por qué estoy contándoles esto? Porque es muy fácil decir, ay, qué cobarde ese Pedro, cómo negó a Jesús y por ahí hasta se puso a decir malas palabras, ¿verdad? Con tal de que no lo relacionaran con Jesucristo, con tal de que no y lo identificaran como siervo de Jesucristo. Él hasta se puso a decir groserías como diciendo, para que vean que no soy cristiano, ¿no? Para que vean que sí digo malas palabras y que no puedo ser discípulo de Jesús, porque los discípulos de Jesús no dicen groserías, ¿no? Entonces, el asunto es que Pedro, a diferencia de los otros discípulos, él sí tenía un motivo muy poderoso para tener mucho temor. ¿Por qué? Porque había agredido a un siervo del sumo sacerdote, porque su pariente estaba a punto de delatarlo y de decir, ¡ey, aquí está el agresor, agárrenlo! ¿No? Entonces él tenía un motivo de peso, porque él sí podía ser condenado por haber atacado a un siervo del sumo sacerdote. Entonces aquí ya entendemos mejor la situación de Pedro, ¿verdad? Que no era nada más de que le dio miedo decir que era discípulo de Jesucristo, sino que había ahí un trasfondo. Pero, bueno, el punto es que aunque Pedro fue el único que menciona la Biblia que negó a Jesucristo, el hecho es que todos los discípulos lo abandonaron, todos se escondieron. Y, bueno, todos habían dicho que no lo iban a abandonar, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a lo siguiente. Ok, muy bien. Quiero hacer énfasis en una cosa. Todos los discípulos sintieron temor y eso los llevó a huir y a esconderse. Y en el caso específico de Pedro, este temor lo llevó a negar que conocía a Jesucristo, como les decía, incluso a decir algunas groserías, para que todos quedaran convencidos de que él era discípulo de Cristo. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? ¿No? Que, insisto, nos decimos discípulos de Cristo, nos decimos cristianos, pero a la hora que está en juego otras cosas, nuevamente negamos que conocemos a Jesús, inclusive hasta hacemos algunos actos. Aquí lo que quiero recalcar es que el error aquí no es solamente, sino que con tal de demostrar
errores. Por temor a que los demás no se enteren de que somos cristianos, hasta somos capaces de pecar. Entonces, hay otros dos errores. Hay otros dos errores que se cometen por temor, que son estos, los de la cobardía y la desobediencia. ¿Cuál fue el primero? El primero fue la hipocresía. El primer error es el de José de Arimatea, ser un hipócrita, ¿no? Ser cristiano de la secreta. Y los errores que estamos viendo ahorita en el caso de los discípulos, específicamente de Pedro, son la cobardía, y porque se escondieron, y la desobediencia, el pecar. Eso es lo que vemos. Ahora vamos a ver el cuarto error. Hablando específicamente de otro de los discípulos, que es Judas Iscariote, al cual todo el mundo lo conoce, él se había unido al grupo de discípulos de Jesús pensando que Jesús era un líder que se iba a convertir en una especie de rey o líder militar que los iba a liberar de los romanos, ¿no? Y que iban a reinar junto con él. Él había armado ahí toda esa historia en su cabeza. Pero cuando llegan a Jerusalén y Judas empieza a escuchar los rumores en las sinagogas, en el templo, de cómo los escribas, los fariseos, los principales líderes del concilio están todos nada más cazando a ver a qué hora pueden aprender a Jesús para matarlo. Cuando él se da cuenta de que Jesús no solamente no atacaba a los romanos, sino que hasta les pagaba el tributo, cuando él se da cuenta de esto, dice: creo que este no es el líder que yo creí. Este no puede ser el verdadero Mesías. Entonces, estoy viendo que pues los principales líderes pues lo quieren matar, que están viendo cómo apresarlo, y la verdad es que yo no quiero estar con él cuando eso suceda, porque me podrían apresar a mí también, ¿no? Entonces dice: yo quiero dejar bien claro que no soy su discípulo, que no estoy de acuerdo con él. Entonces voy a demostrarlo como vendiendo información valiosa sobre Jesucristo, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Ese error se llama traición. Traicionando. Entonces, lo triste y lo irónico de Judas es que él, queriendo evitar estar en el bando equivocado, terminó haciendo eso. Terminó yéndose con el bando equivocado, ¿verdad? Y cuando él se dio cuenta de su error, pues ya era demasiado tarde, y como todos sabemos, él acabó suicidándose. Vean todo lo que puede llevar una decisión tomada por temor, ¿no? Lo llevó a ser un traidor, casi un apóstata, y además al mismo suicidio. Fue tal la culpa que él sintió por haber entregado al verdadero y único Mesías que decidió suicidarse. Así que pues nosotros debemos de tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos, de no tomar decisiones porque el temor nos puede llevar a convertirnos en traidores. Y nos puede llevar a traicionar a personas que nos han confiado algo. Nos puede llevar a traicionar pues personas que nos han brindado su amistad desinteresadamente. También el temor nos puede llevar a traicionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay veces que aún, que les decía, hay veces que el temor nos lleva a hacer cosas que siempre dijimos:
no, yo nunca permitiría tal cosa. Y resulta que de repente sientes temor a, no sé, a lo mejor a perder una persona y te traicionas a ti mismo porque toleras cosas que no deberías tolerar con tal de no perder uno. ¿Y por qué? Por temor. Por temor aceptas tratos que no debes de soportar. Por temor a veces decimos cosas que no debemos decir. Nos traicionamos a nosotros mismos. Pero lo peor es cuando se traiciona a Dios mismo. Lo peor es cuando se traiciona a aquel que por amor dio su vida por nosotros. Amén. Qué triste. Qué triste. Esa es la peor traición. Es la peor. Porque Él dio su vida para salvar la nuestra. Y el hecho de que nosotros lo traicionemos y lo neguemos, eso es lo peor. ¿Alguna vez usted ha negado ser cristiano por temor a que se burlen de usted? ¿Alguna vez usted ha traicionado a Jesucristo por temor a morir? ¿Alguna vez usted ha traicionado a Jesucristo por temor a ser castigado por alguna autoridad? ¿Alguna vez ha traicionado a Jesucristo por temor a quedarse sin amigos? ¿O por, no sé, por quedar bien con algún grupo de personas? ¿Alguna vez ha traicionado a Jesucristo por temor a quedarse sola o sin el apoyo humano? Mire, el temor, o sea, el miedo, hizo que, como lo acabamos de ver, hizo que más de una persona abandonaran a Jesús, negaran su fe o por lo menos no se atrevieran a confesar su fe en Él, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con el temor, porque el temor nos puede llevar, como lo decía, inclusive a pecar. No debemos permitir que el temor nos convierta, número 1, en hipócritas, número 2, en cobardes y número 3, en traidores. Ahora, yo quiero ir a la segunda parte del mensaje, que es muy importante. ¿Por qué? Creo que ya todos sabemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él decidió dar su vida y derramar su sangre para salvarnos a todos de irnos al infierno como consecuencia de nuestros pecados. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos que Jesucristo murió crucificado. Pero también es importante que entendamos, que sepamos cuál es la importancia y que estemos conscientes de que cuando Jesucristo decidió morir, no fue porque Él no tuviera temor. Jesucristo sintió temor. En Juan 12:27, Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, lo que quiero enfatizar de este versículo es como dijo, Jesús reconoció: mi alma está turbada. Eso nos habla de que Jesús sí sentía temor. Pero notemos cómo Él no le pidió al Padre que lo salvara, aunque tenía temor. Tenía temor porque Él sabía lo que venía. Pero Él no le dijo: Señor, libre. Y le dijo: no, Señor, porque para esta hora he llegado y lo que quiero es hacer tu voluntad. ¿Verdad? Y lo segundo es que Jesucristo no decidió morir porque Él no sintiera dolor. Porque hay quienes dicen: no, pues qué fácil, pues Jesucristo era Dios. No, pero Jesucristo
fue 100% Dios y 100% hombre. No es mitad y mitad, es 100% y 100%. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y siendo 100% hombre, Él sintió todo lo que cualquier ser humano puede sentir. Él sintió todo el temor que nosotros podríamos llegar a sentir. Y Él sintió todo el dolor que las torturas que ejercieron sobre Él le provocarían a cualquier otro ser humano, ¿verdad? Entonces, mire, aquí en Lucas 22:34, Lucas 22:44. Lucas 22:44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como, ¿qué? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, este texto es muy importante porque está describiendo el grado de angustia y de dolor que estaba experimentando Jesucristo, aún antes de ser apresado y herido, porque aquí todavía nadie lo agarraba, digamos que estaba sano y salvo todavía, y sin embargo estaba sudando gotas de sangre. La descripción de que Jesucristo está sudando gotas de sangre habla de una condición que los médicos la han denominado, porque ya se han encontrado casos de gente que suda sangre y ya hay estudios médicos, y se le determina esta condición, se le llama hematohidrosis. Y dice que es una afección en la que los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre. Esto ocurre solo en casos de extremo estrés físico o emocional. O sea, es tal el grado de tensión que puede llegar a tener una persona que sus glándulas sudoríparas se revientan y en vez de salir agua, sale sangre. Vea el grado de temor, de dolor que estaba experimentando Jesucristo aún antes de ser apresado. Entonces, lo que quiero resaltar es que Jesucristo como ser humano sintió angustia, sintió dolor y sintió temor. Pero, Jesucristo venció ese temor. Él no se dejó dominar por ese temor a la muerte, como sus discípulos, que dijeron, no, patitas, ¿para qué os quiero? No, Él no se dejó dominar por ese temor, sino que Él dijo, no, yo voy a cumplir el propósito por el cual estoy aquí, ¿verdad? Jesucristo venció todo temor. Jesucristo venció el temor a ser rechazado. Jesucristo venció el temor a ser traicionado. Jesucristo venció el temor a ser acusado injustamente. Jesucristo venció el temor a ser escarnecido, es decir, a ser insultado, a ser escupido. Jesucristo venció el temor a ser exhibido, porque Él fue colgado donde todos lo vieran y semidesnudo, que era muy denigrante en ese tiempo que los exhibieran así, y más para un judío. Él venció el temor a la muerte misma. Entonces, por si alguien dice, no, es que el temor que yo tengo, Jesucristo no lo sintió, pues nada más cheque la lista, ¿no? Si alguien ha tenido temores peores que estos. Y recalco, Jesucristo venció todo esto siendo 100% hombre, siendo 100% ser humano. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de valentía. Jesucristo nos demostró que sí se pueden vencer los mayores temores, aún siendo humanos.
se puede. Él nos puso el ejemplo. Y bueno, ¿qué le decía Jesucristo a quienes le temían a la muerte? Él les decía ahí en Mateo 10:28, nada más lo voy a leer así rápido, les decía: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, les estaba diciendo, no le teman a los seres humanos, témanle a Dios. Y no temor de que, ay Dios, no me vayas a matar. No ese tipo de temor. Sino el temor a ofender a Dios, el temor a desobedecer a Dios. Es de ese temor estaba hablando Jesucristo. Y dice ahí más adelante en el versículo 31 de Mateo 10, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue por temor, me atrevería yo a decir, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesucristo, además, no solamente nos demostró que sí se pueden vencer los temores, y no solamente Él mismo lo hizo, sino que además Jesucristo nos dejó una garantía, y aquí esto se va a poner bueno. Jesucristo nos dejó una garantía de que si creemos en Él, Él nos va a dar a todos nosotros, a los que sean sus discípulos de verdad, nos va a dar la capacidad para vencer todo temor. Sí, porque en las fuerzas humanas no se puede. Jesucristo, ¿a quién tenía? Tenía el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer sobre todo temor. Pero esa ayuda solo la va a recibir aquel que sea un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? Entonces, Jesucristo no solo venció el temor a la muerte, Jesucristo venció a la muerte misma. Eso es lo que se celebra hoy, ¿no? La resurrección de Cristo. La victoria de Jesucristo sobre la muerte. Pues esa es la garantía que nos dejó de que todo lo que Él dice se cumple. Porque Él anticipadamente dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que sea muerto, que sea colgado, exhibido delante de todos y que al tercer día resucite. Él dijo lo que iba a suceder. Y si Él no hubiera resucitado, entonces todo lo que Él dijo sería mentira. Pero como sí resucitó, como la parte más difícil de todo lo que les acabo de decir, será entregado, será crucificado, ¿qué era lo más difícil que se cumpliera? Resucitar al tercer día. Si lo más difícil ya lo cumplió, ¿usted cree que haya algo que le sea imposible? Así es. Y dice en Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre a quién? Al temor a la muerte. Ahora, ¿por qué la resurrección de Jesucristo es tan importante? ¿Y qué tiene que ver con el temor? Pues lo que les acabo de decir. Todo aquel que crea en Jesucristo y en su obra salvadora ya ha sido liberado del temor a la muerte y de cualquier otro temor. Y la resurrección de Jesucristo demuestra que no hay nada, incluyendo a la muerte, que nos pueda separar del amor de Jesucristo. Es uno de mis textos favoritos de la Biblia, no uno de los textos favoritos, es mi favorito.
Romanos 8, del 32 en adelante, pero el 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Y dice en el 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que los que somos discípulos de Jesús, que los que nos llamamos cristianos, conozcamos todo lo que implica la resurrección, la importancia que tiene, les digo lo que eso significa, porque si Jesucristo venció a la muerte, eso significa mucho. Porque quienes no entienden lo que significa la resurrección van a vivir toda su vida con temor a todo. En Juan 16:33, Jesucristo les dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo teman, porque yo, pero dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota, como el diablo lo quiere pintar. Ay, yo vencí a Jesús en la cruz y lo maté. No. La muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue una tremenda victoria. Porque Jesucristo ahí venció el temor a la muerte y venció a la muerte. Pero ¿cómo podríamos saber nosotros de esa victoria si Jesucristo no hubiera resucitado? Ok, ya murió, pero ¿y si no resucita? ¿Qué garantía tendríamos nosotros que de veras también nosotros vamos a resucitar y que no le tenemos que tener miedo a la muerte? Porque lo más importante para un discípulo de Jesucristo no es lo que vivamos en este mundo, porque tenemos la garantía de una vida eterna, ¿no es así? Esa es la esperanza de un discípulo de Cristo. Que aunque tengamos aflicción en este mundo, en la vida eterna vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener esa felicidad, ¿verdad? Pero ¿qué garantía tenemos de que eso va a pasar? Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía. Y entonces sí, como una vez dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Y qué dijo también el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 17 al 20? Dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, es decir, los que murieron creyendo en Cristo, pues ya están muertos y ya. Si en esta vida solo esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todo esto sería si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero entonces viene el versículo 20 donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es esto. Este último versículo es súper importante, enciérrelo y póngale estrellitas alrededor. Porque dice esto: que Cristo venció la muerte como primicia de los que durmieron. ¿Sabe qué significa primicia? Que Él fue el primero. ¿Y sabe qué significa eso? Que no va a ser el único. Él fue el primero de muchos que le vamos a seguir. Eso significa que Él fue la primicia. El hecho de que Él, una vez muerto, haya resucitado es nuestra garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Y
eso, hermanos, eso nos debe quitar el temor a cualquier cosa. Yo sé que es difícil lo que les compartí al principio. Yo sé que es difícil que si llega algún día en el que tengamos que escoger entre nuestra vida o la vida de un ser querido o negar a Cristo. Es difícil. Porque cómo le teme uno a la muerte. Y más a la de los seres queridos, ¿verdad? A veces uno dice que me maten a mí, pero que no lo toquen a él. Pero si somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos entender que si nos matan, nos están mandando directamente con Cristo. Amén. Nos vamos derechito al cielo, hermano. ¿A qué le teme? Se acaba esta vida de sufrimiento y de angustia y de escasez y nos vamos a las calles de oro a vivir en casas hechas de perlas y de joyas. ¿A qué le teme? Yo un día sí hablé con mis papás y con mi hijo, que son las 3 personas a las que más quiero en este planeta, y sí les dije, si algún día yo tengo que dar testimonio de mi fe, yo estoy dispuesta a dar mi vida por Cristo. Le dije, y si aún me chantajearan con matarlos a ustedes 3, yo amo más a Cristo que a ustedes 3. Sí, amén. Lo siento. Y les advertí a mis papás y a mis hijos, de una vez les pido perdón si alguna vez los tengo que tomar esa decisión, pero quiero que sepan de una vez que yo sé que si algo les pasa a ustedes, ustedes se van a ir con Dios y yo me voy a ir a encontrar con ustedes. Y también les pedí a ellos, si alguna vez a ustedes los chantajean con matarme a mí, no cometan el error de negar a Cristo por salvarme a mí. Dejen que me manden al cielo con Dios. Y ustedes no nieguen a Cristo, porque de eso depende su salvación. Sí, amén, aleluya. Debemos de tener todos esa convicción, ese valor, esa seguridad de decir, pase lo que pase, no lo voy a negar. Voy a mantenerme firme en mis convicciones. La resurrección de Jesucristo reveló el poder que tiene Dios, porque ni siquiera la muerte lo pudo retener. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Usted cree que si Dios mismo ya dio su vida por nosotros, Él va a permitir que un solo cabello de nuestra cabeza sea tocado sin que sea su voluntad? Dijo Jesucristo que no. Que aún nuestros cabellos los tiene Él contados. Él tiene control. Cada cosa que le suceda a un hijo suyo, dice Dios que Él lo va a usar para bien. Entonces no tengamos temor. Salgamos de aquí, de este lugar, esta noche, salgamos sin temor a nada, ni a la muerte misma. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo ya venció todo temor. Porque Jesucristo ya nos dio suficientes motivos para vivir con paz. Con la paz de que mi futuro está asegurado, está escrito. Mi nombre está escrito en un libro con letras de oro. Y si mi nombre está escrito ahí, si yo voy a vivir en ese lugar, ya no hay nada a lo que yo le tenga. Sí, aleluya. Quiero terminar diciéndole esto. Cuando los discípulos de Jesucristo lo vieron después de que murió y resucitó, ellos lograron entender todo lo que Jesucristo les decía, porque Jesucristo siempre les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a morir y va a sufrir, y ellos no entendían, ¿qué es eso de resucitar? ¿No? Ellos no entendían de qué se trataba eso. Pero cuando ya lo vieron resucitado, y va delante de ellos en el camino a Emaús, delante de 2 de ellos, y les abre todas las escrituras, y les abre el entendimiento, dicen, ya ahora entendemos. Cuando ellos lograron entender lo que la resurrección significaba, esos cobardes que vivían escondidos
por temor a que los mataran, se convirtieron en los 12 hombres más valientes del planeta. Sí, amén. Déjeme mostrarle un texto para concluir. En Hechos 4, en Hechos capítulo 4, de los versículos del 17 al 20 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En este momento tenían los miembros del concilio, tenían presos a Pedro y a Juan. Y les iban a amenazar diciéndoles: ya, prohibido hablar de Jesucristo, porque si no, no sé, los vamos a entregar como entregamos a Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan qué había hecho Pedro? Pedro había negado a Jesucristo por temor a morir. Ese hombre que cobardemente negó ser cristiano, con tal de que ningún miembro del concilio lo reconociera como discípulo de Cristo, ahora ya no tenía miedo de enfrentarse a todo el concilio. Y ahora Pedro y Juan le contestan a estos hombres que los estaban amenazando, literalmente, los estaban amenazando, y ellos les contestan. Dice en el versículo 19 de Hechos 4: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, no vamos a dejar de hablar del Evangelio, no vamos a dejar de hablar de que Jesucristo dio su vida para salvarlos a todos. Sí, amén. Porque para eso estamos vivos, porque para eso estamos en este planeta. No estamos de adorno los cristianos. Estamos para ser testigos del poder de Jesucristo. Estamos para que más personas se salven, no para ser cristianos de la secreta. No estamos para ser unos cobardes que nieguen su fe, sino para ser esos valientes que estén dispuestos a dar su vida para que más gente reciba la salvación que ahora nosotros tenemos. ¿O se quiere ir usted solito al cielo y que toda su familia se vaya al infierno? No. Tenemos que dar testimonio de Jesucristo, tenemos que ser valientes, tenemos que vencer el temor. ¿Con qué? Con el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Vencer sobre todo temor. Jesucristo venció todo temor. Los discípulos vencieron todo temor. Y la pregunta con la que finalizo este mensaje es: ¿y nosotros? ¿Vamos a vencer nuestros